Este día se realizaron diversos operativos y capturas por un caso de MP y CICIG referente a ejecuciones extrajudiciales. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Ejecuciones, pero antes los dejo con la nota del día. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad presentaron una nueva etapa de la investigación de muertes extrajudiciales cometidas durante el gobierno de Óscar Berché. La investigación señala de forma directa al exministro de Gobernación Carlos Bielmann y al exdirector de la Policía Nacional Civil Erwin Esperensen. Si bien ambos han enfrentado procesos en el extranjero, ahora la Fiscalía les atribuye 7 hechos más. Los acontecimientos se dan después de la fuga de 19 privados de libertad de la cárcel El Infiernito, que ocurre el 22 de octubre del 2005. El plan Gavilán consistió en la recaptura de los prófugos. Sin embargo, para la Fiscalía, este fue una fachada para ejecutarlos. La investigación señala que utilizaron patrones comunes, que consistía en la ubicación del prófugo. Luego de ello, el grupo paralelo procedía a darle muerte. La investigación especifica que vestían ropa tipo comando, capuchas y armas largas. Los prófugos eran trasladados luego a diferentes puntos donde se simulaba un enfrentamiento. La Fiscalía detalló que en las manos de las víctimas se colocaban las armas con las que habían sido muchas veces fusilados. Para concluir, los altos mandos acudían a la escena para dar apariencia de legalidad, resalta la investigación. La Fiscalía identifica que una de las ejecuciones fue de Hugo Humberto Ruiz, que sucedió en Barberena. Para dicho señalamiento, el Ministerio Público cuenta con 43 testimonios, necropsia, dictamen balístico e informes policiales. El segundo hecho fue la ejecución de Douglas Adiel Arauz y Adonis Azael Murillo, registrado en la zona 5. Para este señalamiento hay 13 testimonios, 7 de ellos están como anticipo de prueba, y el tercer evento que registra la Fiscalía es la tortura de 4 víctimas que están con vida, debido a que su familia se enteró que habían sido capturados. En total se giraron 14 allanamientos, 5 capturas. De ellas, 4 fueron ejecutadas, además 3 citaciones. Comenzamos la semana con el tema que acaparó las portadas desde horas de la mañana, estas detenciones y capturas por ejecuciones extrajudiciales y tortura. Por eso la etiqueta SF Ejecuciones. De esto hablaremos y las implicaciones que tienen estas detenciones para el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Y Ángel Ramírez, politólogo, buenas noches. Sí, buenas noches, un gusto estar acá. Comencemos con las primeras impresiones, el hecho de las noticias como se iban generando desde la mañana. Veíamos las imágenes del exministro de Gobernación Carlos Bielmann detenido. Él expresó en su momento que no conocía la razón de la captura y no se supo por un buen tiempo de qué se trataba. Hubo mucha especulación al respecto, hasta después se dio a conocer información por parte del Ministerio Público y de la CICIG. Primeras reacciones de estas detenciones y qué consecuencias podría tener. Estuardo. Empecemos porque en la confusión de la mañana, yo en mi programa de radio empezamos a ver los allanamientos desde las 6 de la mañana. Claro, que empezaron. Las primeras noticias de operativos en desarrollo, ¿no? Sí, y 6 de la mañana, luego los arrestos ya como a las 7 y luego pues declaraciones de las personas que fueron aprehendidas. Y la pregunta que teníamos todos era ¿cuál era el caso? ¿Cuál era el caso? Y yo creo que, primer punto, hay que establecer una diferencia entre dos casos que son fundamentales en el tiempo que los detenidos estuvieron al frente del Ministerio de Gobernación y también de los entes de investigación de la PNC. Que hablamos de 2004 a 2007. 2004 a 2007. Hay un caso que se llama Pavo Real, ¿verdad? Este es un caso en el cual las personas fueron asesinadas, pero dentro del sistema penitenciario. Recordemos aquella toma famosa que hubo, y esa se llamó la toma Pavo Real. Ese fue el caso Pavo Real. Pero también hubo una fuga. Ese es este caso. Este es el caso del Infiernito. Y esta fuga fueron al final 19 que fueron a buscarlos. Algunos los encontraron. Aquí es donde inicia todo este proceso. Todo este caso. El proceso el proceso Pavo Real fue, para decirlo más sencillo, dentro de la cárcel.
El proceso Infiernito fue un proceso fuera totalmente de la cárcel, de los entes de investigación, de los que se habían fugado, que se habían ido, y ahora la presunción aquí es que algunos fueron ejecutados y otros fueron torturados. Torturados aquellos que fueron arrestados para llevarlos a, según la información, y según la hipótesis, para llevarlos a un lugar, simular un enfrentamiento, una resistencia a la reaprehensión, porque ya habían sido reaprendidos por ser prófugos, y luego pues matarlos y ponerles las armas y todo eso. ¿Por qué algunos sobrevivieron a esto? Y es por dos razones. Primero, porque ellos, al ser arrestados, básicamente le dijeron a la familia, y segundo, porque la familia automáticamente activó para la defensa de ellos, activó para decir, está vivo y lo tiene tal y tal ente. Entonces ya no pudieron, y estos fueron los torturados, pero otros que, digamos, la familia no se enteró, fueron los torturados. Y un tercer punto que yo creo que es fundamental aquí entender es que, según la Fiscalía y según la CICIG, aquí en la investigación hubo dos equipos, ¿verdad? Hubo dos, estaba Team Rivera y estaba Team Soto. ¿Verdad? Estaba el Team Rivera era un equipo antisecuestros, ¿no? Antisecuestros, que de hecho vienen en la época de Arzú a Guatemala. En aquella oleada de secuestros, que hubo, que de hecho otra vez en la época del presidente Berché, se vuelve otra vez, empieza otra vez otra serie de secuestros. Era sobre todo por rescates, ¿verdad? Pero también empieza a un nivel de delincuencia bastante alto. Entonces, hay la hipótesis dice que hay dos equipos que salen a las calles a hacer esto y a buscar a los que se fugaron para eliminarlos. Y yo creo que, como una cuestión muy interesante, me pareció a mí estar analizando las redes sociales hoy durante el día, es que hay posiciones que a mí me parecen muy interesantes. No es blanco y negro la cosa, pero muchas de las posiciones dicen, miren, tampoco mataron a niños de primera comunión, pues, ¿verdad? Sobre el debate que se desarrolló en redes sociales. No, ahorita empieza el debate. Ajá, llama mucho la atención esas posturas. Y la otra pregunta es, mire, no eran niños de primera comunión, pero es esa la forma, y empieza el debate. Yo creo que es un debate muy bueno, es un debate sano para Guatemala. Ángel, ¿cuáles son los puntos que llaman la atención de estos operativos, de estas detenciones, y qué implicaciones puede tener incluso para el mismo trabajo del Ministerio Público y CICIG? Bueno, yo creo que agregando un poco a los puntos que ya mencionaba Estuardo, deberemos de considerarlo en tres elementos fundamentales. Primero, que es una cuestión de cuentadancia de parte de las autoridades públicas en su momento, en este caso del exministro de Gobernación y el subdirector de la Policía, que obviamente en el ejercicio de sus funciones públicas necesariamente tiene que existir ese factor de cuentadancia, no importando, y aquí recordemos también que no existe la prescripción para delitos, por ejemplo, como tortura o ejecuciones extrajudiciales. En un primer punto, entonces, hay que entenderlo desde la perspectiva de Estado, que están ejerciendo una función pública y que obviamente el Estado guatemalteco se organiza precisamente para defender la vida, ¿no? Y eso creo que es un punto fundamental, porque, y aquí entra también el tema del debate que estábamos hablando antes, ¿no? Sabemos que no eran personas que obviamente tuvieran fama de ser inocentes, pero es una vida de un guatemalteco, y eso propiamente en la propia Constitución está, que debe ser defendida de esa manera, ¿no? Entonces, cuando hablas de cuentadancia de las autoridades, es que las autoridades tienen límites de lo que pueden hacer, ejecutar o implementar. Exactamente, y es un punto fundamental de sistemas democráticos, principalmente en un Estado que históricamente se ha visto violentado por regímenes autoritarios. Tenemos una democracia bastante joven. Obviamente tenemos 30 y tantos años de estar en democracia y haber vuelto a ella, y este tipo de prácticas son prácticas propias de estados autoritarios. Si nosotros queremos consolidar un sistema democrático que tenga características de una democracia, no solamente se vale por las elecciones, también existen esos límites en el ejercicio del poder por parte de los funcionarios públicos, y esto definitivamente tiene que alcanzar a toda la estructura del Estado, y más aún cuando la Constitución dice que el Estado se organiza para defender la vida y se utiliza la misma infraestructura del Estado
para hacer ejecuciones extrajudiciales, ahí es donde entran esos límites del poder. Si nosotros queremos realmente buscar una democracia funcional, no solamente en los procedimientos democráticos como las elecciones, sino que también en la sustancia del ejercicio del poder, tenemos que tener mucha claridad en cómo se están dando estos casos, y eso tiene las implicaciones que mencionabas para el ejercicio de la función del Ministerio Público, que es una agencia de control horizontal del Estado, para realmente investigar esos casos en donde no solamente se debe de funcionarios, sino que también de la ciudadanía en general, pero en este caso los funcionarios tienen implicaciones mucho más graves, ¿no? Por esa misma responsabilidad de Estado que están manejando. Muchas veces la población exige de las autoridades acciones contundentes. Cuando salen noticias o se publican noticias de fugas, de escapes, de incluso hechos violentos que golpean a la misma sociedad, la misma opinión pública busca que las autoridades ejerzan la presión para dar con los responsables de quienes realizan este tipo de hechos violentos. ¿Cómo se debe hacer? ¿Hasta dónde llega el Estado? Como lo mencionaba Estuardo, este debate en redes sociales de no eran niños de primera comunión, pero cómo se tenía que capturar a estas personas fugadas. ¿Qué implicaciones tienen los hechos que hoy, dice la Fiscalía, sucedieron en aquel entonces? ¿Por qué se hace 13 años después? Todas esas preguntas las vamos a contestar y vamos a seguir analizando este caso de ejecuciones extrajudiciales luego de la pausa. Seguimos profundizando en las consecuencias de las capturas registradas esta mañana. Durante el año 2005 al 2009 en Guatemala funcionaba el Comando Antisecuestros de la PNC y Ministerio de Gobernación, una unidad que fue constituida para la captura de grupos dedicados al secuestro y sicariato en Guatemala. El Comando Antisecuestros en los años antes mencionados fue un grupo que realizó más de 200 capturas de hombres armados dedicados al secuestro en contra de familiares de empresarios. El Comando Antisecuestros era dirigido por Víctor Rivera, un agente investigador de nacionalidad venezolano, que fue contratado dentro de la cartera de gobernación por Álvaro Arzú cuando estuvo en la presidencia. Rivera tenía dentro de sus personas más cercanas un grupo de agentes del desaparecido grupo policial El SIC. El responsable de este grupo, Víctor Soto, que fue condenado a 35 años de prisión por ejecuciones extrajudiciales. Durante el año 2005 al 2007, los agentes policíacos del Comando Antisecuestros eran Estú Velasco, ex subdirector de la Policía Nacional Civil, Camilo Rivera, actual viceministro de Gobernación, y los agentes del SIC, Francisco Paz, Víctor Manuel Ruiz, alias El Lobo. Los agentes que dirigía Víctor Rivera eran conocidos como los Riverita. El Comando Antisecuestros durante el gobierno de Álvaro Colón y Óscar Berché fueron homenajeados por ser una de las unidades modelo de la PNC, por brindar paz y tranquilidad a las familias víctimas de las bandas de secuestradores. En esa época, entre los grupos que se dedicaban a realizar los secuestros, estaba la banda de los Pasaco, la banda de Agosto Negro y la banda de Solís e Iboy Mexicanos, conocidos como la banda de los gays, grupo que planificó la fuga masiva en el año 2001 de 84 reos de la cárcel El Infiernito. Por una Guatemala en paz. En cámara, Juan Carlos Pérez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Ya ve usted el reportaje, la nota de contexto para recordar cómo funcionaban estos cuerpos dentro de la Policía Nacional Civil y en el Ministerio de Gobernación durante 2004 a 2007. Una de las dudas que surgen luego de escuchar la conferencia de prensa, la hipótesis de la Fiscalía es, bueno, el reto de que la orden, digamos, la jerarquía de
quién emitió la orden de la ejecución extrajudicial, porque recordemos que ese también fue uno de los puntos débiles en el caso Pavo Real. ¿Cuáles son los retos que se presentan para este caso, para el MP y la CICIG, Estuardo? Y, varios. Miren, aquí hay que entender que el testimonio no es suficiente. Yo puedo decir cualquier cosa de Ángel y Ángel puede decir cualquier cosa de mí y Benkei puede decir cualquier cosa de mí, yo también puedo decir cualquier cosa de vos. ¿Dónde está la evidencia? La línea de mando, las órdenes emitidas. Y entonces hay que ver jerarquía, línea de mando, hay que ver indicios, hay que ver pruebas. Entonces lo que ha hecho el MP y lo que ha hecho también la CICIG es llegar a, por ejemplo, a las necropsias, es hablar con los, ver todas las pruebas de balística, ver, digamos, la direccionalidad. Hay algunos testimonios de quienes integraban los operativos que para obviamente se pasaron a hacer, ¿cómo se llama? Aquí se llaman... en otros lados son testigos protegidos, pero aquí son solamente colaboradores eficaces. En derecho premial tienen eso, ¿verdad? En derecho penal premial tienen una consideración después ya en los castigos que podrían darle a esto. No es que se queden sin un castigo por haber participado, pero baja sustancialmente cuando entran bajo el concepto de derecho penal premial. Entonces, sí, las pruebas de balística, las necropsias, y esto para decir algo fundamental, el testimonio no es suficiente. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo otros casos de la CICIG en los cuales solo se basó en testimonio y al final el testimonio fue falso. Entonces, y este caso, la construcción de este caso no puede ir solamente en testimonios. Así que Dios guarde, solo va en testimonios, pues ahí cualquiera puede decir cualquier cosa del otro, pero ese también es un reto. Pero no solamente es el hecho, es todo el contexto del hecho, ¿verdad? Y el contexto es un poco más complejo, ¿no? Es complejísimo porque estamos en una situación... y ahorita vamos a ver más adelante una gráfica, y muchas gracias a Diálogos que nos ha enviado información, ¿verdad? de lo que ha sucedido aquí en términos de esta gráfica. Ahí vemos la gráfica que mencionaba Estuardo. Esto es de información que Diálogos nos envía, en donde se ve el año 2005. De mayor cantidad de homicidios en las cárceles. Por favor, las barras verdes es una relación de números de la tasa de privados de libertad, de presos, pues, yo sé que la palabra presos ahora no se puede usar, a mí me viene el norte. Yo uso la palabra presos porque esa es la que entendemos en Guatemala. Era el número de presos por cada 100,000 habitantes. Y la correlación que existe entonces con los números rojos, que es el número, ¿verdad?, del total de homicidios en cárceles, en las cárceles. Y si ustedes ven, hay un pico alto en términos en el gobierno de Portillo, en 2002. Luego sigue, hay un descenso 2003, 2004 tenemos cambio de gobierno, hacia el 2005, ¡fum!, automáticamente sube, es el pico más alto, es 36 de homicidios, ¿verdad? Sigue 2006, 7, 8, ¿verdad? Aquí se va una línea roja casi bastante plana, siendo el número más bajo 9, 10, este es gobierno de UNE, ¿verdad? Este es el gobierno de Álvaro Colón, porque en 2012... tenemos... ¿Asume el PP? Asume PP, 2012, y tenemos hasta 2015, que pues tenemos todo lo que pasa en la plaza, ¿verdad? Pero también es interesante ver que si bien la relación de la tasa por cada 100,000 habitantes de presos en 2016, que esto fue hace 2 años, la tasa de asesinatos en prisión subió sustancialmente por encima todavía del año 2005. O sea, aquí se cruzaron los números. Subió la tasa de asesinados dentro del sistema penitenciario y como vemos hasta 2018, hasta los datos disponibles, parece que vamos a tener otro pico en 2018. 2017 bajó, pero la bajó a 20, a 19. ¿verdad? Pero vamos a ver que ya vamos por 39 en 2018. ¿Por qué son importantes estos números? Porque te decía que el contexto en el cual se da también hay que tenerlo. En ese tiempo estamos en un contexto donde si hubo secuestros durante el tiempo de Arzú, hubo una oleada de secuestros, empieza a haber también mucha criminalidad en tiempos de Oscar Berger. Y
Mucho de eso empezamos a ver que surge también desde las cárceles. Los feudos se están formando y también hay varios, cuando miramos el histórico, eso no tenemos aquí, cuando miramos el histórico de fugas masivas, también es importante entender que esta fuga del Infiernito es posiblemente de la que más muertos hay de los fugados. Porque no tenemos otra fuga, y han habido varias fugas, ¿verdad?, de presos en Guatemala. Algunos los han encontrado, otros han regresado, hasta el colmo, ¿verdad? Otros han regresado casi que voluntariamente, ¿verdad? O se han dejado agarrar. Pero este caso fue diferente y otra vez, no se confunda el caso del Infiernito con el caso Pavo Real. Pavo Real es otro caso, no estamos hablando de eso, estamos hablando del Infiernito. Mencionaba ya algo, Estuardo, que son las implicaciones, el contexto, y son implicaciones políticas también de este caso. En las primeras horas se dieron diversas reacciones, incluso de sectores organizados que querían información y que también pedían se respetara el debido proceso de los capturados. ¿Qué podemos decir de estas implicaciones políticas, de este contexto complejo del caso de ejecuciones extrajudiciales? Yo considero, y quisiera abocarme a una de las partes de las conclusiones que presentan hoy en estas investigaciones y que tiene mucho que ver con el contexto y con lo importante que puede ser este caso específicamente para el trabajo que se ha venido haciendo entre la CICIG y la FESI, y que tiene que ver con lo simbólico de este caso. Este es un caso puro y duro de los cuerpos clandestinos de seguridad por los cuales fue creada la CICIG, por los cuales fue pensado el modelo de la CICIG, para precisamente detener este tipo de prácticas autoritarias, este tipo de una especie de Estado paralelo dentro del Estado de Guatemala, que venía obviamente de tiempos atrás y que es una práctica que pasa durante el conflicto armado y demás, ¿no? Entonces, creo que en la parte del contexto es importantísima esa implicación política, porque la CICIG probablemente está dando un mensaje de querer regresar a esa lucha, a ese origen específico por el cual fue creado, para evitar todas esas críticas que han venido diciendo de la parte de justicia selectiva y demás cosas, y regresar a ese tipo de casos. Obviamente este tipo de casos son graves, son fundamentales que se investiguen, y que obviamente tiene mucho que ver con ese mensaje que se está mandando también. Obviamente en la mañana costaba el hecho de acceder a las redes sociales al inicio de la mañana y ver qué estaba pasando y demás, pero hoy que por la tarde dicen cuál era el caso, creo que hay un mensaje simbólico también ahí que está tratando de darse, y que obviamente no se trata de que solamente estén llevando este caso. Ahora creo que tenemos que también quitar esa idea de la cabeza de que solamente se están tomando ciertos casos, sino que obviamente, y lo que decíamos antes, las pruebas acá son complejas de obtener. Obviamente no se debería de tener un caso únicamente fundamentado en testimonios o en los testigos protegidos o colaboradores eficaces, como lo menciona Estuardo, sino que también ese tipo de pruebas balísticas, todo el tipo de pruebas que se tienen que dar, son complejas de obtener, y en casos como este, y también lo sumo al análisis de los datos que estábamos haciendo antes, lo importantísimo que tiene la sistematización de información en casos de seguridad. Por ejemplo, tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de la cual no se puede acceder a este tipo de casos generalmente, porque hay una protección de este tipo de información dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública, pero el Ministerio Público sí puede acceder a ella, ¿no? Y eso lo importante de la investigación de estos casos es que el tipo de implicados aún tienen acceso al poder. Claro. Estamos viendo que hay un viceministro prófugo. Él tiene todas las posibilidades, por estar dentro del puesto, de eliminar cualquier tipo de prueba. Entonces, y de saber qué iba a pasar. Exactamente, ahí es donde existe el peligro, ¿no? Ese es posiblemente lo más sorprendente de este caso. Porque recordemos, ¿quién es Camilo Rivera? Camilo Rivera era viceministro, pero ¿quién era Camilo Rivera? Era Tim Rivera. Era Tim Rivera. Era Tim Rivera, no era Tim Soto. Era Tim Rivera. Junto con el señor Stu Velasco. A mí y yo creo que es un buen debate. Yo creo que es un debate que nosotros tenemos que retomar, digamos, sí, por lo menos por lo que sabemos hasta ahorita, y eso no ha sido cuestionado ni nada, por lo menos legalmente, por ahí hay algunas acciones, pero no sé si van a funcionar, porque esa sí es prerrogativa del presidente, se iría en septiembre de 2019. Y una de las cuestiones donde creo que sí deberá regresar un poquito a nosotros a repensar, era lo que decías, Ángel, con relación a qué es una CIAX
porque las conceptualizaciones de SIACS han cambiado. Han cambiado. Digamos, la de Castresana era una definición. Incluso el proyecto antes de la creación era diferente. Era otro a lo que Castresana. Era el proyecto SIACS. A lo que tuvo Castresana, luego Dalanese y luego, entonces, cada uno de los 3 comisionados que ha tenido, que ha sido Castresana, Dalanese y Velázquez, cada uno tiene una conceptualización diferente de SIACS. Ahora toda la gente pregunta qué son SIACS. Bueno, vamos a la pausa y explicamos todo eso. Y algo que también quiero recordarles, porque puede ser también uno de los factores que hay que analizar de la génesis de la CICIG. ¿Se recuerdan del caso Parlacén? Correcto. Bueno, volvemos luego de la pausa. Seguimos hablando de las implicaciones y consecuencias de las detenciones realizadas esta mañana. Al volver. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Ejecuciones, y tal como lo mencionábamos en los bloques anteriores, se giró una orden de captura de detención en contra del actual viceministro de Gobernación, Camilo Rivera. Se trató de buscar, las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos, pero no se ha dado con el paradero del viceministro. Sin embargo, tuvimos acceso a una llamada telefónica y esto fue lo que respondió el señor Rivera. No, yo estoy en actividades de trabajo en este momento. No tengo por qué fugarme. No desconozco totalmente. Desconozco de ese tema por el momento. Me han estado llamando muchos que allanaron mi vivienda o la están allanando, están llegando, pero de ahí no me han informado nada. Pues si gusta voy a verificar, David, y me puede llamar usted tarde y ahí ya le doy una postura oficial, pero yo desde las 7 de la mañana estoy en actividades de trabajo propias a mi función como viceministro. Momentáneamente, pero voy a averiguar porque al parecer creo que sí efectuaron una detención en contra del exministro de Gobernación, Carlos Bielman, y por eso como que me quieren vincular a mí porque yo trabajé en el comando antisecuestros en la época de él. Sí, el exdirector Neri Ramos, el ex subdirector Estu Velasco, exdirector adjunto Ronnie Espinosa. Trabajamos como un equipo institucional, como oficiales de policía asignados a esa dependencia investigativa. Sí, era analista, por mi grado habían otros grados superiores al mío, yo era analista de estructuras criminales para desarticular y eventualmente en área operativa también estábamos trabajando, pues desarticulando estructuras criminales dedicadas al plagio secuestro. Sí, yo estoy pues, desde la mañana, yo no estoy en fuga. Es más, si pesara alguna orden de aprehensión en mi contra por eventos del pasado, pues yo inmediatamente al tener conocimiento me presentaría a los tribunales para dilucidar toda duda que pueda existir en función a lo que está investigando el Ministerio Público. Es más, siempre hemos colaborado con ellos. Era la declaración vía telefónica del viceministro Camilo Rivera. Él aseguró que estaba en labores de trabajo, que se iba a presentar a la oficina. Momentos después se preguntó al ministro Degenhardt y dice que no ha tenido conocimiento de qué está haciendo el viceministro Rivera, que tiene incluso 3 días según la Ley de Servicio Civil para presentarse al despacho del Ministerio de Gobernación. Bueno, no sabemos qué va a pasar. Pero hablábamos de esto antes del corte, ¿no, Estuardo? Del tema de las SIACS, del concepto incluso y de un acontecimiento violento que sucedió hace algunos años, el caso Parlacén, que evidenció cómo actuaban estos cuerpos paralelos de seguridad incrustados en el Estado. Recordemos la muerte de los diputados al Parlacén, la captura luego de unos oficiales de la PNC
y la ejecución de los mismos en el Boquerón. Así fue ese episodio violento. Luego, acuérdate que ahí murieron quemados también, ¿verdad? Allá por Carretera del Salvador. Sí, estaban ahí. ¿Qué es eso de SIACs? SIACs son cuerpos ilegales. La CI es de cuerpos ilegales, la A es de aparatos y la C de clandestinos y de seguridad, es SIACs. Originalmente la CICIG no se iba a llamar CICIG, se iba a llamar CICIACs. Comisión Internacional, ¿verdad?, contra cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Esto varió, ¿verdad? De hecho, el proyecto original la semilla original de CICIG viene desde tiempos de Portillo, a propósito. Imagínate del tiempo deportivo, que es 2002, 2003. Edgar Gutiérrez de Canciller, ya se hablaba de hacer ese experimento. Pero cada uno de los que ha venido ha hecho una reconsideración de que es una SIACs, ¿verdad?, que es un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad. La característica principal es que está incrustado en el Estado, que utiliza recursos del Estado, que tiene jerarquía a partir de quien tiene el poder dentro del Estado. Hay varias características, pues lo tenía Castresana, lo tenía Dalanese. Iván Velázquez hace un cambio fundamental en la conceptualización de qué es una SIACs, a partir que él ya no lo ve como aparatos clandestinos ni cuerpos, digamos, ilegales dentro del Estado, sino que él lo redefine como redes. Él lo redefine como redes que se sostienen en apoyo mutuo dentro de... Que buscan un fin, pero que las redes se pueden pegar todas o juntar todas en cierto momento cuando el fin es común, o que cada red puede seguir también su propio camino cuando la corrupción... y que las redes, su objetivo último es la corrupción. Aquí tal vez habría habría que hacer un signo de interrogación, que si la SIACs estaría dedicada solamente a la corrupción, porque asociamos corrupción exclusivamente con robo, con fraude, con saqueo del erario público. No necesariamente con asesinatos, ni con muertes muertes extrajudiciales, ni la utilización de fuerza del Estado para entonces eliminar grupos que de otra manera no se podrían. Y la segunda, aquí obviamente los acusados, las víctimas no eran parte de las SIACs de ninguna manera. Las víctimas básicamente eran presos que se habían fugado. Esa es la teoría que desarrolla la hipótesis, ¿verdad? Por supuesto que la hipótesis va más hacia la jerarquía de quienes decidieron entonces perseguirlos, simular enfrentamiento y a partir de eso pues los intentamos detener, eran prófugos y murieron, versus, ¿verdad?, el grupo que, y no es grupos a propósito, son individuos, ¿verdad?, que los detienen, pero ese es otro de los grandes puntos, redefinición de SIACs a partir de Iván Velázquez, ¿verdad? Esta redefinición, este concepto que creo se amplía conforme cada comisionado va pues implementando su gestión dentro de la CICIG, ¿qué ha provocado en el concepto de SIACs? Yo creo que tiene que ver también con una evolución progresiva de la teorización desde la ciencia política y desde muchas otras ramas de investigación. Pero creo que lo que decía Estuardo y lo que hemos hablado acá de SIACs y desde el modelo inicial de CICIACs en su momento y de CICIG posteriormente, tiene una característica fundamental, que es la unión o la intersección de intereses entre la autoridad política formal, es decir, en este caso, y que creo que no estamos lejos de mantenernos en una idea más o menos parecida, si en el caso que tenemos el viceministro está involucrado y se lograra determinar su responsabilidad, seguiríamos manteniendo la unión entre la autoridad política formal con estructuras de poder informales. ¿Cuáles son esas estructuras de poder informales? Son aquellas que siguen ejerciendo poder, pero no son designados o electos necesariamente. Pero que tienen una protección. Exactamente, están tras bambalinas, y cuando encuentran una intersección
con los intereses de la autoridad política formal, que generalmente, y aquí respondiendo un poquito a lo que decía Estuardo, no solamente responden a corrupción necesariamente, sino que también pueden responder a intereses de crimen organizado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente se está utilizando la estructura estatal para intereses informales que están detrás del poder. Y aquí es donde, ¿y por qué menciono esto? Porque para una democracia eso es fundamental, como lo mencionaba anteriormente, es que no le puedes dar límites a ese poder de las estructuras informales, porque no sabes cómo funcionan, no saben quiénes son. Y no sabes cómo las van a utilizar. Exactamente, no sabes cómo las van a utilizar. Entonces, cuando sus intereses se intersectan con la autoridad política formal, es cuando realmente las SIACs toman forma, ¿no? Y es por eso es que la evolución del concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y que por eso vemos conceptos completamente distintos de Dalanese y de Castresana a Iván Velázquez. Espero que es una modificación progresiva en cómo se van entendiendo también las democracias poco institucionalizadas. Tenemos instituciones muy débiles y que obviamente se van descubriendo nuevas formas de actuar por parte de estos grupos informales con las autoridades políticas formales, ¿no? Recordemos que cuando ocurrió el caso Parlacén y la muerte violenta de los diputados, el móvil que se habló en aquel momento de la quema de este vehículo era porque se hablaba de un cargamento de droga. O sea, ahí el tema era tráfico de drogas. Cuando sucedió lo que sucedió, se trató de tapar ese hecho con otro, como mencionaba Ángel, con un cuerpo paralelo que ejecutaba pero ahí estabas, esa limpieza de la escena. Ahí casi estabas en una especie de tumbe. Porque en realidad era un tumbe, pues. Claro. Era unos que querían la cocaína de los otros, ¿verdad? Y el dinero también de los otros, porque acuérdate que también está involucrado dinero en efectivo. Cuando se complica el panorama. Ahí hay droga. En otros casos, en la mayoría de casos de corrupción, es plata. Mira Mito Barrientos en, ¿cómo se llama? En Quetzaltenango. Si miras Odebrecht, si miras TCQ, si miras la Cooperacha, si miras la línea, todo se refiere a dinero. Este caso, curiosamente, no. Aquí no hay ni droga, digamos, por la que estuvieran peleando. Aquí no hay dinero que tuvieran, que digamos, a nadie se le iba a dar una cantidad de dinero por lo menos la hipótesis no menciona absolutamente nada de eso. No sé si la tendrán ahí, pero no veo nada, no veo nada de dinero, sino que era una cuestión de uso del poder por el poder en términos de jerarquía. Esa es la hipótesis de la SIG y el MP, para entonces, digamos, deshacerse de un grupo de reos escapados. De un problema que tenía. De un problema que se tenía. Y creo que ahí los fines que mencionas, Estuardo, quizás aquí los fines son los que cambian, pero el funcionamiento sigue siendo el mismo. Es el uso de la autoridad política para beneficio propio o para intereses particulares. Es precisamente eso lo que se está buscando. Pero mi pregunta aquí, ¿cuál sería el interés particular, por ejemplo, del ex viceministro ahí? Por eso digo, en otro caso, el que mencionás vos, había droga, en otro caso hay dinero, y así mencionamos. Pero aquí, ¿cuál era el interés particular de Bielman, digamos? ¿O cuál era el interés particular de Stu Velasco? ¿O de Soto? ¿O de Camilo? Y yo creo que ahí es donde, digamos, aún se llega a probar todo esto. En los otros casos, en construcción y corrupción, puedes probar había que un fin el objetivo de lucro. era que Sinibaldi sentaba al constructor y le decía, si no me das tanto, no te pago. Entonces el constructor le decía, pues, págame mis 30 millones y yo te doy 5. ¿Verdad? Y entonces le daban 5 y el constructor se quedaba con 25. Eso lo confesaron ellos, pues, no que lo estamos diciendo. Pero aquí, ¿cuál era digamos, el beneficio de estas SIACs? Pues, o sea, esa es otra cuestión, esa es una pregunta, digamos, que habría yo no veo en este primer momento un beneficio económico, digamos, de esta situación, pero sí la utilización de como lo menciona la Fiscalía, de este cuerpo paralelo en atribuciones que no eran propias de la PNC, sino que caminaban, digamos, recibían y cumplían órdenes que no iban en el marco legal de lo que tenían que realizar como fuerzas de seguridad. Hay una pregunta que hace un usuario y dice, entonces, ¿que no se tenían que recapturar a estos fugados? Yo creo que sí. Yo creo que esa era la obligación, era la responsabilidad de la Estado PNC. y de las fuerzas de seguridad era capturarlos y regresarlos al y eso centro se da fuera carcelario. de presidios, Claro. Por eso la diferenciación entre Pavo la Real forma como se hizo, y el Infiernito. La utilización de este cuerpo de seguridad, como se realizó, como dice la Fiscalía que se realizó, tal vez no tenía un fin económico, pero tenía una forma de proceder similar
que cuando se utilizaban estos mecanismos para obtener los tumbes, los negocios de corrupción. Esa sería la SIACS definida entonces en el modo de operar. En un modo de operar. Más que en el fin para el cual opera. Y así es como se ha ido reconfigurando. Si se dan cuenta, ahora entendemos mejor cómo se ha ido reconfigurando la conceptualización de esos cuerpos, porque ya no son cuerpos, entendiéndolo como estructuras que actúan singularmente. RIACS, ahora no serían, según Iván Velasco, serían RIACS, redes ilegales. Que puedes utilizar para cuerpos ilegales. Exacto. El fin no es lo importante generalmente para estas redes, es el modo de operar y de funcionar. Perdón, Ángel, pero el fin sí es importante. No, claro, pero el para fin las redes, de saquear el Estado, claro, para TCQ, o el caso de Cooperacha sí era importante, o la línea 1 claro, y 2, porque o Aguta Mágica. Pero también van entendiendo una nueva forma de operar sin ser descubiertos o sin ser parte del Estado. Esa es la sin parte grave. La normativa, digamos. Exactamente, porque lo que estamos haciendo es mantener instituciones débiles que no son capaces de ser ajustadas al Estado de Derecho, de no rendir cuentas, y solamente lo que están haciendo es, no importando el fin, cualquiera que sea, económico, de corrupción, de crimen organizado, van a encontrar estructuras a lo interno del Estado que privilegien el interés particular por sobre el interés del bien común. Pero hasta este momento, si lees yo sé que tenemos que ir a corte, si uno lee toda la información, y la leí varias veces, no dan el motivo. Porque, digamos, cuando miraste TCQ, la Cooperacha, la línea, miras todos los casos. Y si el motivo era terminar con el problema de forma más rápida, eficaz y pero ágil, no lo dice. Por lo menos en la hipótesis no lo dice. Claro, porque no hay y la motivación sí es importante en términos de las SIACS. La motivación no solo es importante, es lo más importante en términos. Porque si no se juntaran, ¿verdad? Sería bueno preguntarse cuál es el objetivo de eliminar a estos reos y no recapturarlos. ¿Qué objetivo tenían las autoridades o este grupo que ejecutó estas órdenes de liquidarlos y no llevarlos a la autoridad? Vámonos al corte y regresamos a los momentos SF Ejecuciones. Regresamos con más análisis de las capturas registradas en la mañana del caso de ejecuciones extrajudiciales. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Les saluda Sara Guerrero y es momento de informar qué es lo que sucede en las condiciones del clima. Tenemos el pronóstico de los próximos 3 días, específicamente para la meseta central. Martes, miércoles y jueves persisten las lluvias, especialmente por las horas de la tarde y de la noche. Recordemos que tenemos todavía 2 semanas más en donde vamos a tener lluvias dispersas antes de que oficialmente comience la temporada de frío. Hablando de las temperaturas, de 24 a 25 grados centígrados serán las máximas al filo del mediodía, y por horas de la tarde y de la noche nuevamente descienden las temperaturas. Veamos también información referente al sol. Cada vez está amaneciendo más tarde y el sol se está ocultando mucho más temprano. 5:55 podemos apreciar los primeros rayos de sol. Amanecemos con muy poca nubosidad como consecuencia de un frente frío que se ubica en el área de México y el Caribe, provocando vientos provenientes del norte y despejando nuestros cielos. Y los últimos rayos del sol los tendremos a las 17:36. Finalizamos de esta manera la información referente al clima. Continuamos con más. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Ejecuciones. Vamos a dar lectura a un mensaje que hemos llegado, gracias a todos los mensajes que han enviado con la etiqueta SF Ejecuciones. Perdón, ¿te has percatado que sí los mensajes están... El debate está muy interesante. Bastante caldeado. A lo que leías en el corte, Ángel, ¿verdad? De si... casi decir, mire, igual no fue mucho lo que se perdió porque eran secuestradores, asesinos. A eso voy. Dice Rafael. Eso es lo que dicen ellos. No lo decimos nosotros. Estamos hablando del modo, ¿verdad? No de qué fue lo que... Ajá. Rafael dice, en la línea del debate que plantea Estuardo, sí, la constante de la percepción pública es que no eran niños de primera comunión los ejecutados.
Y creo que ese debate se va a imponer y el desgaste lo va a capitalizar la Comisión Internacional, o sea, el desgaste del caso, de lo que esto conlleva. Porque este debate está caldeado en cuanto a, hasta cierto punto, justificar, hemos leído aquí algunos de estos mensajes, justificar el modo de operar de cuerpos paralelos de seguridad. No, yo creo que ahí hay un... yo creo que hay que ser tajantes y absolutamente oponerse a cualquier uso del Estado de la fuerza contra usted. Es que mira, a veces eso es lo que se nos olvida. Decir, es que era secuestrador, es que era ladrón, es que era violador de niños. ¿Qué significa un Estado que tiene eso lo hicieron, atribuciones y fuerza más allá de lo que el derecho le permite? Pero ¿qué pasa si ese poder, lo que estás diciendo, si ese poder lo utiliza contra usted, contra mí, o contra usted? Este es el problema que tenemos, que va más allá de si sigue, el debate va más allá aún del MP. El debate es qué es el Estado. El Estado, de una forma más sencilla, tiene el monopolio de la violencia. Es que nuestra violencia, la de todos, decidimos ponerla en ese monopolio que llamamos Estado y le va a ejercer contra aquel que roba, el que mata, el que secuestra, ¿verdad? Y le dice, entonces te vamos a sacar porque vos no puedes vivir en sociedad, y al secuestrar, al matar y todo eso, renunciaste a tu derecho de vivir pacíficamente en sociedad. Eso al final es posiblemente la conceptualización más sencilla, más elemental de derecho. Mira, ¿y para qué sirve el Estado? Pero cuando agarra demasiado poder y lo usa contra, ya no contra el secuestro, porque ahorita pueden decir, sí, es que era secuestrador, es que era asesino, es que era... Ok, pero ¿qué pasa cuando la utiliza contra, ven, que cuando lo utiliza contra el periodismo o contra, y me voy a gremios aquí, ¿verdad? Contra A, B, C y D. Disculpe, eso es lo que no se tiene que permitir. Uno. Dos, empiezan en el Estado. Empiezan esas sisiaquitas, pues no sisiac, sino las que mencionabas que tienen un objetivo económico que tienen al un objetivo inicio. Económico así chiquitín, digamos. Hacer un negocio. Pero de ahí se convierten en esas estructuras que ya hemos visto, ¿verdad? Desde TSQ hasta Cooperacha y la línea, ¿verdad? Que eran, entonces, pero después... Dentro del mismo Estado pasa, hay una película magnífica mexicana que se llama Todo el Poder, y es precisamente acerca de un ministro de gobernación que utiliza el poder para secuestrar y todo eso, y al final secuestra a alguien y se mete con la persona equivocada, porque al final termina perdiendo. Pero su fuerza de seguridad, estos investigadores de secuestros y todo, son los que son utilizados para eso. ¿Qué pasa cuando se voltea contra usted? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, y eso es lo que no tenemos que permitir, más allá de quién es, si era secuestrador, si era asesino, si era todo eso. Yo creo que aquí es donde tenemos que regresar a una idea que nos mencionaba Ángel al inicio, esto que es raro, incluso cuando hablamos de cuentadancia para fuerzas de seguridad, porque muchas veces creemos que el Estado tiene toda la fuerza, toda la fuerza de fuego, toda esta coerción la puede aplicar, pero hay límites. Claro, por supuesto, y eso justamente, y concuerdo completamente con que el objetivo es limitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder público. O sea, no se está diciendo que el Estado no ejerza la fuerza. Exactamente, no se está diciendo sino dentro que lo haga del marco de la ley. Exactamente, existen las reglas del juego y tienen que seguirse esas reglas del juego. Obviamente a veces se hace más complejo porque eso lo hace menos eficaz, por ejemplo, pero no quiere decir que se puedan saltar las normas establecidas simplemente porque necesitamos una solución de fácil salida, ¿no? Entonces creo que ese es un punto importantísimo que tenemos que tomar en cuenta. Y segundo, también el hecho de que esto es propio de gobiernos autoritarios. Si nosotros permitimos que ese ejercicio del uso de la fuerza legítimo, porque es legítimo obviamente, se dé contra periodistas, contra líderes sociales, contra activistas de sociedad civil, ahí es donde se empieza la arbitrariedad en el poder, y eso es fundamental para un Estado democrático. No creo que no debemos de permitir esto. Y obviamente lo que mencionaba Estuardo, estos cuerpos, como antes se entendían, estos eran pequeños cuerpos aislados, hoy se han encontrado en redes, y así fue como fue evolucionando el concepto. ¿Y por qué? Porque van encontrando un interés en común, en que no están sujetos a derecho.
Y ese es el punto más importante, que cuando encuentran a alguien que también está acostumbrado, que le gusta o que prefiere hacer el ejercicio del poder político sin ser cuentadante de sus decisiones que está tomando como funcionario público, va a encontrar mucho más fácilmente a alguien del crimen organizado, a alguien que está buscando corrupción, para unirse y decir, bueno, ya lo hiciste vos, ayúdame a mí, y así vamos a estar generando redes alrededor. Lanzo una pregunta. ¿Queremos solucionar algo, por ejemplo, el tema de la delincuencia, el tema de las extorsiones, y lo queremos solucionar no apegado a derechos? ¿Se vale? No, por supuesto que no. Eso, o sea, no hay que caer en la tentación de la salida fácil. Eso se estudia, digamos, muchísimo en los procesos en los cuales empieza, por ejemplo, una lucha contra el racismo. Y cómo el que está luchando contra el racismo se convierte en un racista y peor racista que contra los que está peleando. Eso se llama el racismo del antirracismo. Se estudia con el terrorismo del antiterrorismo, cómo el antiterrorista luchando contra el terrorismo se convierte en un terrorista peor, ¿verdad?, del que quiere derrotar en esa lucha. Entonces eso no se vale, para eso hay límites, para eso está esa cosa que llamamos derecho, débil y lo que usted quiera, pero ese es nuestro marco de juego, esas son nuestras medidas del campo. Y ahora la pregunta fundamental que están haciendo varios tuiteros es, sí usted, pero fíjese que la justicia va bien lenta, ¿verdad? Y los delincuentes esos van bien rápido, ¿verdad? Entonces apoyemos la justicia, entonces apoyemos la celeridad de la justicia. Y yo lo entiendo, y no posiblemente será uno de nuestros tamaños errores, que yo siempre lo he denunciado, que todo lo carcelicemos, pues, ¿verdad? Y que descubrimos también a partir de este tiempo, y de los números que ya vimos ahí, que entonces empieza a salir también, casi que yo no les diría SIACs porque no están dentro del Estado, pero están bajo custodia del Estado, ¿verdad? Dentro de las mismas cárceles empezamos a ver que empiezan a organizarse dentro, y este es el tiempo. Y hay autoridades a lo interno que no son del propio poder formal. Exactamente, no son del poder formal, pero son más formales y más fuertes que el poder formal, que desde la cárcel entonces te generan extorsiones, te generan asesinatos, te generan sicariato. Y eso es precisamente este tiempo, 2002, 2003, 2004, 2005, que ahora lo traemos y ahora no sabemos qué hacer. Entonces hay que ver que la decisión que se toma hoy, ¿verdad?, y las investigaciones, qué consecuencias tienen, no solo a corto, sino a largo plazo, que si afectan a pocos o afectan a muchos. Entonces son las consideraciones que tenemos que tomar, pero mire, el hecho que haya sido el asesino, el secuestrador, el violador, el extorsionista y todo eso, mire, nada de eso, y aquí se viene todos en contra de uno, ¿verdad?, justifica que se aplique lo que la ley permite y nos vayamos más allá de la ley, porque después entonces justificamos los linchamientos, entonces justificamos todas esas formas de castigo o la llamada justicia selectiva, entonces ahí es justicia selectiva. Ser más incendiario y llevarlo a un discurso igual de controversial con el debido proceso. ¿Por qué debido proceso en unos casos y en otros no? Esto se trata de eso. La ley es la ley, las normas son las normas y las reglas del juego son para todos. Así es. El debido proceso es tanto para unos como para los otros, y eso es lo que debemos de respetar. Hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo. Estuvo muy interesante. Ángel, también por tu aporte. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.